Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Pacheco. El día de hoy les hablaré sobre la facturación. Entonces, en Colombia existen unos requisitos de facturación y se deben seguir para que sean válidos. Las facturas en Colombia se dividen en dos, como un título valor y como un documento tributario. Cualquiera de los dos casos tiene como obligación contar con una resolución de autorización, un número expedido por la DIAN y que debe estar impreso en las facturas. Si no se cumple, los declarantes se hacen acreedores de sanciones. Entonces, los requisitos de facturación en Colombia para que sean válidos ante la Cámara de Comercio y la DIAN están determinados por la ley. Bueno, pero entonces, ¿qué es una factura? La factura cumple una función doble tanto para el emisor como para el cliente, ya que es indispensable para llevar la contabilidad de tu negocio y para deducir impuestos cuando aplique. La factura en sí es el comprobante legal de una transacción comercial y debe estar expedida por el comerciante o prestador de algún servicio a nombre del adquirente. Según el Código de Comercio, el artículo 772 nos dice que la factura es un título o valor que el vendedor o prestador del servicio podrá liberar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. Se puede decir que según los requisitos, estas se pueden dividir en dos parágrafos. Factura como título o valor es cuando los requisitos establecidos por el Código de Comercio para que una factura sea considerada un título o valor. Entonces, estos requisitos son, primero, que contenga los datos del vendedor. El vendedor queda completamente identificado en la factura, debe contar con el nombre de la persona o empresa y documento de identificación, dirección de residencia, ciudad y país. Además, se requieren datos de contacto en caso de preguntas o reclamaciones, como por ejemplo teléfonos y correos electrónicos. Es muy importante que el cliente tenga la seguridad y la confianza en la empresa que se está generando el cobro. ¿Listo? Entonces, segundo, que contenga los datos de la transacción. Acá es importante mostrar el precio del producto o servicio, los impuestos asociados a la transacción y el total y, de ser necesario, la forma de pago acordada. Factura para efectos tributarios y de la DIAN. Para que una factura electrónica o impresa tenga carácter tributario completo, debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, que dice: primero, estar denominada expresamente como factura de venta. Esto significa que debemos colocar un encabezado que señale de forma evidente que el documento entregado es una factura y no un presupuesto. Segundo, contener apellidos y nombres o razón social y documento del vendedor y quien presta el servicio. Es decir, debe contener los datos completos del vendedor. Es de recalcar que lo nuevo aquí es la necesidad por parte del vendedor de prestar un número de identificación fiscal, NIT para las empresas o RUT para independientes. Es decir, que la factura tributaria, si el vendedor está legalmente registrado como contribuyente. Tercero, contener apellidos y nombre o razón social y documento del adquirente de los bienes y servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. Este punto es fundamental si el comprador quiere deducir el IVA, eh, pues para cruzarlo con su presentación del IVA ante la DIAN. Los datos de identificación son los mismos que el vendedor. Cuarto, llevar un número que corresponde a un sistema de numeración consecutivo, en el que las facturas de ventas están enumeradas. Esta numeración no es cualquiera y es un requisito muy importante, ya que debe estar inscrita y registrada ante la DIAN por parte de la empresa. En la factura electrónica impresa debe constar la resolución de dicho registro. Quinto, fecha de su expedición: la fecha del día en el que se genera la obligación por parte del comprador. Sexto, descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Séptimo, valor total de la operación. Entonces, las facturas como documento tributario deben estar denominadas como factura, contener los datos del vendedor y de quien obtiene el producto o servicio. Un consecutivo
fecha, descripción y valor. Para terminar, quiero citar el Estatuto Tributario Nacional, parágrafo 2. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados solamente así. Entonces, si la factura de venta o documento equivalente tenga la fecha del año o el periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o la venta del bien en el año o periodo gravable. Entonces, también cabe resaltar que si no se cumplen con los requisitos, existen tres consecuencias a saber. Entonces, la primera es que no sirve como un título de valor. Segundo, no sirve para soportar costos o gastos. Y tercero, el que la expida se hace acreedor de una sanción. Entonces, bueno, las facturas se pueden presentar en las siguientes modalidades. Existen cuatro modalidades que están aprobadas. Listo, entonces en el papel por computador, a máquina registradora y electrónica. Listo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la factura? La importancia de la factura sirve para que la DIAN pueda deducir los costos de nuestros impuestos. Ya como tal el tema de las sanciones, la DIAN se encuentra en la facultad de imponer sanciones a las personas naturales y jurídicas que tengan obligaciones de expedir facturas y no lo hagan, o lo hagan sin el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional. Entonces, consecuencias para quien no emita una factura. Las consecuencias para no emitir facturas están contempladas en la ley, pues establece que aquellos establecimientos que no entreguen facturas en los supuestos mencionados podrán ser sancionados hasta con 3 días de cierre de su local comercial. Adicionalmente, incluyen sanciones tributarias y sanciones por expedir una factura sin requisitos. Entonces, la DIAN también puede proceder con clausurar o cerrar el establecimiento del comercio por un término de 3 días si el obligado a expedir la factura lo hace sin incluir la misma información. Entonces, el nombre, apellidos o razón social, el número de identificación, si es NID o RUT, discriminación del IVA generado, la fecha de expedición, si el número de la factura no es correspondiente a un sistema de numeración consecutivo de facturas de venta, descripción específica o genérica de los artículos vendidos y un valor total en la operación. Listo. Según el artículo 615 del Estatuto Tributario, podemos decir que deben emitirlas aquellas personas que se dedican al comercio como su profesión habitual, que realicen profesionales liberales como por ejemplo los abogados o aquellas personas que vendan productos agrícolas o ganaderos. En estos casos deberán emitirlas cuando se perfeccione la venta del producto o el servicio. Además, están obligados a conservar una copia de la factura que se entrega a la persona con la que acaban de entablar la relación comercial. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es un poco de la facturación y facturas acá en Colombia. ¿Listo? Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.